Muy buenas tardes, chicos, que es una pena no podernos volvernos a ver de nuevo, ¿no? De repente por la internet o cuántas cosas que sé que pueda pasar. Pero voy a aprovechar nomás para hacer un pequeño repaso sobre el arrepentimiento. Está en Romanos 3, el 23 y el 24. ¿Podría dar lectura, hermana Débora, por favor? Romanos. Capítulo 3, el 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, chicos, hemos escuchado la palabra de Dios, ¿no? Que dice por cuanto todos pecaron. Pero vamos a hacer una pequeña oración para empezar este pequeño repaso. Ya vamos a orar. Amado Dios de toda gloria, te doy gracias, Señor, una vez más aquí delante de ti, Padre. Señor, tú conoces y tú sabes, papito, por qué no nos podemos conversar, por qué no podemos reunirnos, Señor, en esta tarde, pero te ruego que tú bendigas a cada integrante de este grupo, Señor, a Jenny, a Cecilia, a Jaime, a Rosy, a Loida, a todos, Señor, a Julio, que estamos, Señor, dispuestos, quizás interesados a aprender de tu palabra, pero como también, Señor, hay muchas trabas, Señor, siempre el enemigo no nos va a dejar tranquilos, Padre, pero te ruego que tú los ayudes y los bendigas, y que toque sus corazones y sus mentes, Señor, para que ellos puedan reaccionar y poner, Señor, en primer lugar que eres tú, Padre. Deles inteligencia y sabiduría para que cada palabra que ellos puedan escuchar, tu voz, sea, Señor, grabado en la tabla de su corazón. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor Jesús. Hermano, como hemos leído la palabra de Dios, es no por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituido? Es apartado, lejos de Dios cuando nosotros estamos en pecado. Es un abismo que nos separa de Dios y el hombre. Y ese abismo solo va a ser justificado gratuitamente, dice la palabra, por la gracia de Dios cuando nosotros creemos y aceptamos a nuestro Dios en nuestro corazón. Entonces ahí vamos a ser redimidos y vamos a llegar a ser una nueva criatura, según a la imagen y semejanza de Dios. Eso es en cuanto al arrepentimiento, ¿no? De la semana pasada. Queremos ser justificados mediante la gracia y queremos ser redimidos por la gracia. ¿Qué es redención, no? Redención, redimido, algo, o sea, algo que es tuyo, ¿no? Algo que es de ti, redimidos por la gracia de Dios. Es un pequeñito repaso de la vez pasada. Ahora les quiero, bueno, si hubieran estado presentes, hubiéramos preguntado, ¿no? Si han memorizado ese versículo que hemos leído ahorita. No, ahora vamos a tocar el tema del nacer de nuevo. También que resuelvan esa pregunta de la semana pasada. Ya. Y también, por favor, en sus cuadernos no se olviden de resolver la pregunta de la semana pasada que lo hemos hecho, ¿no? La pregunta dice, ¿por qué el arrepentimiento es vital en la vida de un ser cristiano, de un cristiano? ¿Por qué es vital? ¿Por qué es importante el arrepentimiento? ¿No? Hemos dado una tarea de eso y resuelvan en sus cuadernos. Copien la pregunta. Dice, ¿por qué el arrepentimiento es vital en la vida de un cristiano? ¿Ya? Y por favor lo escriben en su cuaderno y cuando haya oportunidad de volvernos a ver, haremos un pequeño repaso hoy para ver qué hemos hecho hoy día, cómo hemos respondido a las preguntas. Disculpe, estoy un poquito nerviosa yo también. Ahora nuestra lección de hoy va a ser el nacer de nuevo. Vamos a leer en San Juan 3 de 1 al 6. Busca la palabra de Dios, está en San Juan capítulo 3 del verso 1 al verso 6. Ya.
Ya. A ver, hermana de oro, por favor, lectura de la palabra. Dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien. Está bien claro la palabra del Señor, ¿no, hermanos? ¿No, chicos? O sea, nosotros para entender la palabra de Dios hay que siempre decir: Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para entender lo que tú me quieres decir. Como aquí, ¿no? Nicodemo era un principal entre los judíos. Un principal, como por decir, una persona preparada, educada, ¿no? Y le preguntó a Jesús, le dijo: ¿cómo puedo hacer yo o sea, para nacer de nuevo, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿no? Le respondió, le dijo: de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ¿qué quiere decir nacer del agua? O sea, eso quiere decir, hermanos, que nacer en el bautismo. Porque Jesús nos dio el ejemplo cuando vino acá, cuando fue bautizado por San Juan el Bautista. Él se bautizó, él se sumergió en el agua y lo sacaron. Y eso espiritualmente significa: cuando tú te sumerges en el agua, mueres para el mundo. Y al levantarte del agua, estás naciendo para Cristo. Entonces ahí, cuando Jesús salió del agua, vino, dice, ¿no?, en forma de paloma el Espíritu Santo y se posó en Jesús. Y del cielo escucharon una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Entonces nosotros, al ser sumergidos en el agua y al salir del agua, no va a venir en forma de paloma el Espíritu Santo, sino viene el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Dios nos va a marcar con su Espíritu, nos va a marcar como su Hijo de Dios. O sea, estamos naciendo del agua y estamos siendo sellados con su Espíritu Santo del Señor. Venimos a ser propiedad de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Por ende, las promesas que están en la palabra son nuestras. Podemos decir al papá: si Dios se dice, pídeme que lo que quieras te voy a dar, tenemos el derecho como hijos de Dios de decirle: Padre, tu palabra dice esto y yo creo que me vas a dar, ¿no? Entonces eso es en cuanto al nacimiento del agua, es el bautismo. Y el bautismo no es un mandamiento, sino es una ordenanza. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿no?, si yo no me bautizo, ¿no voy a entrar al reino de los cielos? O sea, sí podemos entrar al reino de los cielos sin bautizarnos. Pero mientras tengamos vida es necesario cumplir esa ordenanza de Dios. Dios nos dio una orden, como dice, ¿no?, en su palabra, en Mateo, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios está ordenando a sus discípulos que prediquen su palabra para que ellos se bauticen. O sea, es una orden de Dios. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo murió y hubo dos delincuentes estaban también crucificados con él? Uno le dijo, ¿no?, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Él no se había bautizado, pero Dios le dijo: te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, ahí nos está haciéndonos ver Jesús que muchas veces podemos morirnos sin bautizarnos, pero ya creyendo en Dios somos salvos, porque el bautismo es solo una ordenanza, que tenemos que ser obedientes a cumplir todo lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Hermanos, espero que
que entienda. Ahí dice que debemos nacer del agua y del espíritu para ver el reino de Dios. No solamente se refiere al bautismo en agua, sino a que al recibir a Dios y arrepentirnos de corazón, el Espíritu Santo viene y nos llena, y ahí nacemos de nuevo. Muy bien, ya ves, aquí nuestra hermana Débora también está acotando más a esta enseñanza. Muy bien, como dice, ¿no? La palabra de Dios dice, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Una vez que ya estamos bautizados, el Espíritu Santo nos sella y venimos a ser propiedad de Dios. Pero también tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a buscar y obtener ese bautismo? Mediante la oración, la obediencia y la consagración y tu comunión con Dios. Eso ya es un tema muy profundo. O sea, tenemos que llevar una vida agradable delante de Dios, siendo nueva criatura, ya no haciendo las cosas que el mundo lo hace. Si en el mundo hemos sido que ser mentirosos, ya no vamos a mentir más. Y como una vez le dije a alguien, hay dos tipos de cambios. El radical, que puede decir yo nunca más miento más, o ya nunca más voy a mentir. Como hay el que tiene un proceso, ¿no? Si hoy he mentido 6 veces, mañana voy a mentir 4. Es un proceso, es un cambio. Porque hay personas que deciden, no, yo decido seguir a Cristo y deciden, cambian su manera de pensar, su manera de ver la vida. Pero hay personas que dicen, no, poco a poco es el proceso, es el cambio en la otra persona. Entonces, hermanos, si, por ejemplo, si yo me he entregado al Señor Jesús, tengo que anhelar y desear en mi corazón, tener mi corazón conforme a la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que si yo tengo el corazón conforme al corazón de Dios, no quiere decir que ya me voy a volver una mujer perfecta, una mujer que ya no va a pecar más. No, voy a pecar, voy a equivocarme, voy a hacer cosas que no me agrada, no le agrada a Dios. Pero también voy a tener el corazón sensible para escuchar la voz de Dios y arrepentirme de lo que yo voy a hacer. Para eso dice la palabra de Dios que somos nueva criatura. Ya no vamos a tener los pensamientos de ayer, sino va a ser un pensamiento diferente, guiado más que nada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, que si antes pecaba y no me importaba, pero si ahora peco, entonces el Espíritu Santo me habla y me arrepiento. Amén. Cuando antes pecábamos sin ser hijos de Dios, no había nadie en nosotros que nos decía, no has pecado, arrepiéntate. No, porque no estaba el Espíritu Santo en nosotros. Pero una vez que aceptamos a Dios, recibimos el sello del Espíritu Santo, entonces como dice la palabra, ¿no? El Espíritu Santo te va a corregir, te va a enseñar, te va a redargullir, te va a hacer recordar las cosas que Dios te ha dicho. Entonces ahí está el Consolador del Espíritu Santo dentro de ti, que te va a redargullir. Vas a tener ya el Espíritu que te va a ayudar a reconocer el pecado que estás haciendo. Ya no vas a ser como en el mundo, ¿no? Pecabas y no había nadie que te decía, no, arrepiéntate, pídale perdón, has hecho mal. No, o sea, porque no éramos hijos de Dios aún. Pero una vez que ya somos hijos de Dios, ya no. Tenemos al Consolador dentro de nosotros, que nos va a enseñar, nos va a ayudar a reaccionar, nos va a ayudar a corregirnos, porque tenemos la naturaleza de Dios en nuestra vida. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino ya somos hijos de Dios redimidos por su sangre, redimidos por su gracia. Entonces ahí tenemos ya una nueva vida. Ese es el caminar del cristiano. Cada día reconocer, porque ya somos redimidos, somos perdonados, somos lavados con la sangre de Cristo. Una vez que ya somos hijos de Dios, aceptando al Señor en nuestro corazón. Pero si no, antes de eso, como les digo, nadie les va a decir, pídale perdón, anda a esto. No, porque es tu voluntad, es tu carne y es el enemigo quien está gobernando desde nuestra cabeza a nuestros pies. Vamos a hacer las cosas que nuestra voluntad, que nuestra carne quiere, ¿no? Pero en cambio un hijo de Dios ya no hace la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo le va a ayudar a corregirse, le va a ayudar
a que reconozca que somos pecadores y falibles delante de Dios. Amén. Eso es en cuanto al nacer de nuevo. Ya, ahora ya para no cansarles mucho, vamos a hacer una oración, ¿no? Vamos a leer así corto. Ya, a ver. Primera de Juan 3:9. Vamos a leer la palabra de Dios también en Primera de Juan, capítulo 3, el 9 y el 10. A ver, hermana Débora. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gloria a Dios, ahí está la palabra, ¿no? Mira lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanitos? Por decir un ejemplo, ¿no? Si a mí antes me gustaba, un ejemplo, robar, y si yo soy nacido de Dios, soy una nueva criatura, ya no voy a volver a robar, porque ya no soy yo la que o sea, ya no es mi voluntad, sino es el Espíritu Santo de Dios que me va a ayudar a no cometer lo que antes hacía. Por eso dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica ya el pecado. Ya vamos a dejar poco a poco o radicalmente las cosas que no le agradaba a Dios, porque la simiente de Dios permanece en él, porque ya está Dios en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como les digo, hermanitos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a corregirnos, nos va a ayudar a ser nueva persona, una nueva criatura. Cualquier cosa que cometemos, Él nos va a ayudar a corregirnos. Ya el pecado, por ejemplo, como dice también la palabra, no dejes que el enojo, no dejes que la ira, Que el sol se ponga sobre tu enojo. no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, acá no sé si cometemos pecado, obviamente que vamos a pecar, pero no vamos a permitir que todo el día esté el pecado en nosotros. Si por ejemplo yo me he ofendido a alguien, ya, y puedo pedirle perdón, ¿no? Puedo ir a decirle: perdóname, así he hecho esto y lo otro. Y yo voy a permitir que se quede ahí y me voy a ir a la cama a dormir sin pedir perdón, sin nada, aunque por más sienta pedirle, y no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese pecado ya no está solo en mi mente, sino entró en mi corazón. Y al entrar en mi corazón, se va a volver ahí como una mancha. Va a ser más difícil. Y va a ser mucho más difícil de pedirle perdón. Porque ahí ya va a ir mi orgullo. No, yo no le he hecho nada. ¿Por qué le voy a pedir que me pida perdón a él? O sea, vamos a volver un poquito más rebeldes. Porque ya no está solo en nuestra mente, sino ha entrado en nuestro corazón. Y si alguien te lastima también, y si no te pide perdón, da el ejemplo y pide perdón, que no hayas hecho nada. Aunque así no tengamos nosotros la culpa, aunque así no hayamos sido nosotros que los culpables, tenemos que pedir perdón para nosotros ser limpios y redimidos con la sangre de Cristo, como dice la palabra. Entonces dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto se manifiesta en los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay una diferencia, ¿no?, entre los hijos que no son de Dios y los hijos de Dios. Como les digo, aquella persona que no conoce a Dios puede pegarle, puede hacer lo que sea a su hermano y ni le va a venir, porque no hay nadie que le va a redargullir en su mente ni en su corazón. Pero en cambio el Hijo de Dios no. Ya tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a reconocer lo que estamos haciendo. El Espíritu Santo nos va a decir: tienes que pedir perdón sí o sí, hayas hecho o no hayas hecho lo malo o lo bueno. Tienes que pedir perdón. O sea, esa es la diferencia en que el hijo que no conoce a Dios y nosotros que conocemos a Dios. Una gran diferencia, ¿no? Porque el hijo que no conoce a Dios va a hacer lo que quiere, va a pegar, va a robar, va a asaltar, va a hacer lo que quiere. Ni su conciencia ni nadie le va a decir: pida perdón porque has hecho eso. No, pero en cambio un hijo de Dios sí.
vamos a tener quien nos redarguya. Espero que hayan entendido y disculpen si he tartamudeado como Cantinflas, pero que estaba un poquito nerviosa, ¿sí? Espero que hayan entendido. Ahora les invito a ustedes a orar una pequeña oración por la palabra. Vamos a orar, pero que también cierren sus ojos y se concentren. Dice, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, hay que hacer con mucha reverencia y con mucho respeto, porque nos estamos acercando al trono del Rey, porque sabemos que Dios está a sus oídos atentos para escucharnos, con mucha reverencia y mucho respeto. Por eso muchas veces es bueno cerrar nuestros ojos para estar concentrados y no distraernos con nada ni con nadie. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te doy gracias, Padre, porque has hablado a mi corazón y sé que también has hablado al corazón de tus hijos que están escuchando. Te ruego, Dios mío, que nos ayudes, Señor, a tener una vida en comunión contigo, arrepentidos, Señor. Y darte gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros para corregirnos, para enseñarnos, para ayudarnos. Te ruego, Dios, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, que nos limpie nuestra mente, nuestro corazón, de todas las cosas malas que todavía puede estar ahí, Señor. Quizás enojos, ira, resentimiento, qué sé yo, Padre, que hay, bendito Dios. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a redarguirnos, a corregirnos, a arrepentirnos, a confesar que somos pecadores delante de ti, Dios. Que sin arrepentimiento, papá, no podemos acercarnos a ti, Dios mío, porque tú ves y escudriñas, aún disciernes nuestros pensamientos. Bendiga, Señor, a todos los que están escuchando en esta tarde tu palabra, Señor Jesús. Te ruego que tú los ayudes, te ruego que tú los protejas de todo lo malo, que los libres de toda tentación, que los ayudes, Señor, a conocerte más, que las ayudes, Señor, a tener esa interés de buscar tu rostro, porque son tiempos tan difíciles, Padre, que si no nos acercamos ahora a ti mientras puedes ser hallado, quizás será demasiado tarde el día que decidimos acercarnos a ti. Te ruego, amado Dios, que tú los ayudes, que nos ayudes a ser perseverantes, a buscar en primer lugar tu rostro. Porque, Señor, ayúdanos, sin ti no somos nada, Padre. Bendiga, Señor Jesús. Tú conoces, Señor, por qué no nos hemos juntado en esta tarde. Pero te ruego que bendigas a Jenny, a Cecilia, a Jaime, a Julio, a mi hermana Rosy, a mi hija Loida, Señora Esther. Padre, ayúdalos. Cúbralos con tu sangre. Espíritu Santo, redarguye en sus mentes. Hazles ver si que hay que reconciliarse, tienen el tiempo ya, ahora, de reconciliarse. O si quieren entregar sus vidas a ti, es tiempo de buscar tu rostro ahora. No hay el mañana porque es incierto, no sabemos qué pueda pasar. Ayúdalos, Dios, ayúdanos, cúbranos con tu sangre poderosa y enséñanos a vivir temerosos delante de ti, porque solo tú nos puedes ayudar a vencer todo obstáculo que pueda haber en nuestras vidas. Límpianos desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Ayúdanos, Dios mío. Síganos ayudando, guardándonos de todo lo malo. En el nombre de Jesús entrego mi vida, la vida de todos, Señor, en tus santas manos. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que anoten para que respondan después. Ya, hermanitos, ahora, chicos. Cuando que han escuchado, que respondan. Ajá. Ya, un favor, vamos a escribir lápiz y cuaderno, por favor. Voy a dictar solamente 5 preguntas. Y a la siguiente reunión, Dios mediante, si es posible,
vamos a responder juntos. Que manden las fotos de este programa. Ajá. Y por favor, pues los que escriban y para ver que ustedes han escuchado atentamente esta pequeña porción de la palabra, mándenme pues, repórtense por WhatsApp lo que han respondido, ¿sí? De las 5 preguntas. La primera pregunta, ¿ya? Pero no se olviden, los textos bíblicos está en San Juan 3, de 1 al 6. San Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Ya, en Primera de Juan, el otro es en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 9 y 10. Es lo que hemos leído. Es lo que hemos leído. Ahí están las respuestas de todas las preguntas que les voy a dar ahora. La primera pregunta es, ¿qué significa para mí nacer de nuevo? Si se dan cuenta, la pregunta es personal, ¿no? Dice, ¿qué significa para mí nacer de nuevo? Lo que tú entiendes, eso respondes. Por eso dice, ¿qué significa para mí nacer de nuevo? Es la primera pregunta. Espero que hayan copiado. La segunda pregunta es, ¿por qué Jesús dice que es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué Jesús dice que es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué Jesús dice que es necesario nacer de nuevo? La segunda pregunta. Sí, nada más van a pausar el video. La tercera pregunta es, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? La tercera pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿cuáles serían los resultados del nuevo nacimiento? ¿Cuáles serían los resultados del nuevo nacimiento? Y por último, dice, ¿cómo va a ser mi vida si no he nacido de Dios? ¿Cómo va a ser mi vida si no he nacido de Dios? Y hermanos, chicos, son 5 preguntas. Todas las respuestas están en los pasajes que hemos... lo que han escuchado, hermanos, ahí está las respuestas. Y pero ustedes hacen la respuesta con la palabra, o sea, con la Biblia. Si no se acuerdan lo que hemos practicado, lo que hemos predicado ahorita, compartido, también pueden leer la palabra en los textos que hemos dado. Bueno, un gusto de volvernos a conversar, a hablarles y tocar de este tema muy importante. Cada palabra de Dios es importante en nuestra vida. No hay palabra que no tiene importancia, sino todo tiene importancia. Todo es en beneficio de nosotros mismos. Muy bien, chicos, que les vaya bien, que Dios me los bendiga y espero otra oportunidad que pueda haber para podernos ver, dialogar, conversar. Esperemos que así sea la voluntad del Señor. Ojalá que el tiempo no esté así, porque creo que el internet está muy bajo y no se pudo. Pero que Dios me los bendiga, hermanitos, hermanos, chicos, chicos lindos, Rosy, Jenny, Ceci, todos que estamos integrando en el grupo. Jessy, no sé si también estará conectado o escuchará. Que Dios me los bendiga. Un gran abrazo y gracias por todo.